Muy buenas tardes, mis queridos televidentes. Estoy agradecido por tener esta oportunidad de conversar con ustedes de algo que no es lo que había dicho, porque hoy día es un día muy especial. Íbamos a continuar hablando acerca de por qué Chile está mal, ¿no? Pero vamos a hablar hoy día mejor del 21 de mayo. Ya lo están viendo ahí, están los marinos tocando alguna música. Y lo que quiero es dejar en claro que no me salgo del marco de esta batalla cultural. Ustedes tendrán que comprender que cuando estoy tratando de llegar a ustedes es con un solo propósito: ganemos la batalla cultural. Porque hasta ahora, si alguien me dice que la estamos ganando, no. Cierto, se aprobó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el asunto del proyecto de reconstrucción del presidente Kast, pero todavía tiene que pasar el Senado, y todavía tenemos que entender que la izquierda no se va a quedar tranquila con este asunto, porque lo que ellos quieren es destruir cualquier posibilidad de que sobrepasemos lo que ellos han hecho hasta hoy día. ¿Y qué es lo que han hecho? En la batalla cultural, por ejemplo, nos han dejado atrás a nuestros héroes. Nos han puesto en una situación en que se ve a Arturo Prat como algo que no debiéramos celebrarlo. Lo mismo otras fiestas patrióticas. Pero resulta de que una nación necesita de sus héroes. Necesitamos, así como me enseñaron a mí muchos años atrás. Yo era un niño y llegaba la señora Zoila, me acuerdo, ahí al gueto, y ella nos hablaba de un héroe que había tenido Chile que era muy especial, y era por el reconocimiento que se le daba al gesto del capitán Prat, y realmente fue un gesto heroico, pero más allá fue un gesto de deber, cumplir con el deber. A él lo pusieron ahí al frente de Iquique, ¿cierto?, para sitiar la ciudad, para que no llegaran otros barcos para sitiar el abastecimiento, porque la conformación geográfica, quien ha estado en el norte ahí sabe que Iquique es muy especial, pues tiene una rada, ¿cierto?, y la única manera de llegar por mar es entrar a ese puerto y a esa rada. Ahora, imposible era si estaba bloqueado un sitio, así como lo que estamos viendo en Hormuz, pero por supuesto en nuestra dimensión. La cosa es que, ¿cuál es lo interesante? ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que la izquierda busca que nosotros olvidemos nuestro pasado histórico, porque ellos reescriben la historia de una manera tal en que ellos puedan imponer todos sus ismos, todas las que ustedes ya conocen. ¿Para qué voy a repetir esas cosas? Pero entonces hoy día, como estamos de fiesta, tenemos que acordarnos de don Arturo Prat Chacón, que fue un héroe cuya hazaña no fue ganar la batalla, sino a partir de él se motivó todo Chile. Fíjense que don Arturo Prat era un marino, un oficial de la Marina, que había estudiado, ¿cierto?, para ser un oficial, pero a la vez se recibió de abogado, o sea, era marino y abogado. Su grado era capitán de fragata en el momento en que él murió. Él nació un 3 de abril de 1848 en la hacienda San Agustín de Puñual, en Ningüe, cerca de Chillán, en la región del Ñuble. Ahora, ya sabemos que su muerte fue el 21 de mayo y contaba con 31 años de edad. Fíjese que era un hombre joven, pero un hombre muy decidido y muy humanitario, por decirlo así. Era casado con la señora Carmela Carvajal Briones. Se casaron en 1873. Tuvieron 3 hijos.
los tres hijos. El primero murió, Arturito, el primero, pero después le pusieron Arturo al último. También ese fue un hombre bien importante, lo vamos a mencionar. Y tuvieron una hija, que es la hija Estela, también tiene por ahí, hay su nombre históricamente metido también en los asuntos de la Armada. Los estudios de don Arturo fueron, a los 8 años empezó la Escuela Superior de Instrucción Primaria en Santiago. En la Armada, en 1858, ingresó y se graduó de Guardia Marina en 1861. Cuando empezó a estudiar Derecho, mientras era marino, estudió leyes en la Universidad de Chile. Se recibió de abogado en 1876. Daba clases, fíjense, aquí vemos el sentimiento que él tenía hacia su país. Daba clases gratis a la gente, a los trabajadores, en una escuela nocturna que se llamaba Benjamin Franklin, allá en Santiago, en Valparaíso. La carrera naval participó en la guerra contra España, 1865-1866. En 1879, al estallar la guerra del Pacífico, lo nombran capitán de la corbeta Esmeralda. Ahora, el 21 de mayo se destaca porque él, como le dije, estaba bloqueando Iquique y estaba en su barco, que era viejo, de madera. ¿Y dónde está la hazaña de nuestro héroe? Que enfrentó al monitor peruano Huáscar, uno de los barcos más modernos en esa época, y era un acorazado, y para la época era parte de una armada casi, decían ellos, invencible. Ahora, ¿dónde estuvo su sacrificio? Cuando se estaba hundiendo la Esmeralda, él podría haberse entregado, tan cerca de la playa, podría haberse rendido, como se dice, pero no, él decidió, arengó a su gente, puso un grito y dijo: al abordaje, muchachos. O sea, los llamó, dijo otras cosas más, ¿no? Pero se decidió a soltar al Huáscar. Ahora, su sacrificio alentó, levantó al país, y miles de chilenos de esa época se enrolaron para servir y pelear por su patria. Es un héroe de los máximos que tiene nuestro país. Ahora, ya sabemos que estamos en feriado y que se celebra en este día no solamente a Prat, sino también es el día de las glorias navales. Les dije algo acerca de su hijo, Arturo Prat el menor, Arturo Prat Carvajal, y esto que se note, el sentido de esta familia y de la señora Carmela. Fue ministro de Hacienda de don Juan Luis Sanfuentes, en un periodo no muy largo, del 23 de diciembre de 1916 al 12 de julio de 1917. También fue senador, fue diputado primero, después senador y ministro del Interior con el presidente Arturo Alessandri Palma en 1931. En el cargo de Hacienda duró 7 meses por diferencias con el Congreso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Digamos, no hablemos de un orgullo o mal orgullo, sino lo que nos hace sentir mucha satisfacción. En el extranjero, en Japón, es un país que recuerda a Prat de una manera muy especial. Existe lo que se llama el Código de Honor de Togo. ¿Quién fue Togo? Fue un almirante, el almirante Heihachiro Togo, que es un héroe naval de Japón, que venció a Rusia en 1905 en Tsushima, y
este almirante, el almirante Togo, conoció de esta batalla, de este combate, mejor dicho, en 1880, más o menos. Y él era un oficial de la Armada Imperial. Y cuando la noticia del 21 de mayo de 1879 llegó a Europa y a Asia, también él supo rápidamente lo que había pasado en este remoto rincón del mundo y el heroísmo de Prat. Y esto lo quiero destacar porque dentro de esta batalla cultural han hecho creer la gente de la izquierda cara y palo, los profesores de historia incluso rebajan a nuestros historiadores, por ejemplo a don Francisco Frías Valenzuela, al señor Encina, con su historia. Cuando ellos destacan este combate, ellos tratan de hacer ver como que, oye, sí, pero de eso no vive el país. Pero no se trata solamente de eso. Se trata que un país tiene que tener una historia, una nación. Y cuando no tenemos historia es fácil ser presa de la mentira. Y ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Togo, el almirante japonés leyó los informes navales y los usó como ejemplo. Fíjense la importancia de esto. Togo comandó la flota japonesa en 1904 y 1905 contra Rusia, que era un imperio. Y ahí en Tsushima usó el ejemplo de Prat para arengar a sus oficiales. Habían pasado 25 años desde el combate naval de Iquique. Y cuando el general, cuando el capitán Prat arengó a su gente, dijo: mientras yo viva, esa bandera, la chilena, flameará en su lugar. ¿Qué es lo que hizo Togo? Así les dijo a su flota, usando a Prat como un deber, el ejemplo de deber y de sacrificio. Les dijo: si un oficial chileno moría por su bandera en un barco de madera, ellos, arriba de acorazados como lo era la flota japonesa, con mayor razón. Ahora los japoneses, ahí en Hiroshima, en la Academia Naval de Tajima, en Hiroshima, hay una placa que dice: al capitán Arturo Prat, héroe de Chile, ejemplo para los marinos del mundo. La instalaron en 1968 los japoneses. Ahora, hay un monumento en Yokohama, en el parque Yamashita de Yokohama, con un busto de Arturo Prat. Lo donó por los 100 años del combate de Iquique, Chile. Se los mandó para allá y ellos lo pusieron ahí. Pero fíjense cómo es el asunto con estos japoneses, porque son gente muy especial. Ellos, todos los 21 de mayo, así como nosotros celebramos el día de las fiestas navales, ellos le colocan una ofrenda floral a ese busto de don Arturo Prat. Ahora, un detalle. Japón, todos veíamos la estatua que hay ahí en la Plaza Sotomayor. Japón le regaló a Chile la estatua de Prat, esa que está ahí en la plaza, ahí en Valparaíso. Fue fundida en Tokio. Ahora, quiero explicarle algo más todavía. Para el código Bushido, el código samurái, el gesto de Prat de abordar un buque blindado desde uno de madera, sabiendo que moría, es el sacrificio perfecto que un samurái va a hacer siempre. Y todos sabemos la historia de los samuráis, la historia guerrera. Con esto no estoy incentivando a que seamos guerreros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del gesto importante de Prat en la historia de nuestro país. Ustedes podrán entender, respetados compatriotas, por qué entonces la fatiga izquierda chilena, en complicidad
Nótese lo que voy a decir, que aquí me hago de enemigo también, pero es la pura verdad, en complicidad con la Agenda 2030 y con los poderes fácticos que hay detrás de ellos, han intentado destruir el respeto y el amor que le debemos a las Fuerzas Armadas y de orden y a la civilidad que se comprometieron en un 11 de septiembre de 1973 junto a su comandante en jefe a liberar a Chile del marxismo soviético castrista que tanto daño nos hizo y que todavía quieren seguirlo haciendo. Les traigo la realidad. Miren lo que está pasando en Cuba. 67 años de dominio socialista para llegar hoy día a echarle la culpa a los gringos de que ellos son los culpables de que están como están. No es así. No es así. Tomémonos un par de minutos y leamos, interesémonos. Los izquierdistas son falsos nacionalistas. Lo que el presente demuestra que nuestros héroes deben ser recordados. Y no hay ideología más bastarda aquella que quiere que los olvidemos. Porque es cierto, yo hoy día tengo ya 73 para 74, estoy viejo, pero todavía tengo voz y todavía les hago notar a ustedes de que la importancia de estas cosas es grande. Miren lo que hizo el almirante Grau. En ese entonces era capitán de navío. Después lo nombraron almirante póstumo. Recogió el cuerpo de Prat, lo sepultó con honores en Iquique. Ahí era peruano, y le escribió a doña Carmela Carvajal destacando el temerario arrojo de su marido en defensa y gloria de la bandera de su patria. Esto, los soldados, los que hemos estado metidos en este asunto, sabemos que es la caballerosidad en guerra. En guerra pasa de todo, mi estimado. No hay cosas tan así como las han metido ahora, que esta cuestión de los derechos humanos, que esto, que lo otro. Tú no sabes lo que va a pasar en una guerra, y las guerras no son buenas, nunca han sido buenas, ni pequeñas guerras ni grandes guerras, porque traen destrucción, traen muerte, sufrimiento, y principalmente eso, sufrimiento, los que quedan heridos, los que quedan vivos. Pero volvamos a nuestro héroe, a don Arturo. La Marina de Guerra del Perú le rinde honores a don Arturo Prat. Cuando el Mollendo, el buque escuela de la Armada del Perú, visita Iquique o ha visitado Iquique, ahí llegan sus florecitas o las tiran ahí, ¿se acuerdan en la rada? Ahí hay una boya donde se hundió la Esmeralda, se recuerda. Ahora, en Argentina, los Che también tienen, en marzo del 2022, inauguraron un monumento de 5 metros y 40 centímetros en la Plaza República de Chile en Buenos Aires. Es el más grande aprat que hay fuera de Chile. Y lo hizo un escultor argentino con donaciones. En Ecuador también hay un busto de Prat en Guayaquil. En Canadá, en Quebec, también hay uno. En Uruguay, hasta en Armenia. Imagínense. Y ahora, ¿para qué decir? En la Antártida hay una base, la más antigua, que se montó en 1947, se llama así, pues, Capitán Arturo Prat. Ahora, ¿por qué lo respetan afuera? ¿Y por qué nosotros teníamos que dejar de respetarlo? Por eso. Porque las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Navales, los carabineros, muy a pesar de que de repente hay gente que hace lo contrario, no hay que desconocerlo, pero la situación real es que nuestras Fuerzas Armadas de orden y los civiles que colaboran con las Fuerzas Armadas
hay honor. El honor es súper importante. No se puede desconocer, no se puede olvidar, en este caso a Prat. Él fue un hombre de honor y cumplió su deber aún sabiendo que iba a morir. Ahora, no nos olvidemos que la Armada de Chile estuvo a punto de perder ese honor que hay ahí en la Plaza Sotomayor en el 2019. ¿Se acuerdan cómo dejaron a la estatua de el honor, incluso la tumba del soldado desconocido ahí en la Plaza Baquedano en Santiago? Cómo pintarrajearon al general Baquedano. ¿Cuál es la idea? Y aunque a ustedes, a algunos no les guste, pero tengo que decirlo, la idea es rebajar nuestro honor también. Si cuando nosotros hacemos cosas como esa, lo que estamos haciendo es o olvidamos o rebajamos nuestra capacidad de honor, de sentimiento patrio. Y para una nación es súper importante. No quiere decir que esto nos divida, pero yo respeto a los peruanos y los quiero como mi hermano porque me ha tocado vivir también allá en el norte con ellos. He estado en su país, he trabajado en su país también y he hecho negocio ahí también, pero son gente como nosotros, pues todo el mundo está buscando qué hacer mejor de la vida, pero si no hay honor, caímos en esto que estamos viendo ahora: delincuencia, drogadicción y fatalmente una ilegalidad para inmigrar. Fatalmente digo, ¿por qué? Porque junto con ellos llegan toda esta gente que no debemos tenerla. Ahora, para un soldado no hay sentimiento y emoción más grande que conocer las cosas que se viven. Y yo les voy a decir, con esto quiero entrar a terminar, pero todavía me quedan unos minutitos. Sentí una emoción tan grande cuando años atrás, muchos años atrás, porque ahora ya dije voy para los 74, cuando puse los pies ahí en el monitor Huáscar, ahí en Talcahuano. No hay un sentimiento más grande y de honor para uno cuando uno se recuerda en ese minuto lo que le han enseñado, la historia, lo que he enseñado de historia también, y cuando veíamos que cómo por defender su patria las personas hacen todos los esfuerzos posibles para que la vida sea digna. El capitán de navío Grau, el Cochrane, ¿cierto? Porque la guerra siguió después de esto, lo atrapó. Y esto que se sientan bien los hermanos peruanos, no como un recuerdo malo, sino que así son las guerras. Alguien gana, uno gana, el otro pierde. Y el Cochrane pegó un bombazo, como 200 kilos la bomba, una granada de esas que tiraban en ese entonces estos monitores, y le dio a la cabina donde iba el capitán Grau. Quedó una pura pierna nomás. Explotó junto con su ayudante. Pero ¿por qué hablo de don Miguel Grau? Porque esa emoción se siente cuando uno llega y ve, examina. Ahí en el Huáscar hay una foto, hay dos fotos y están confrontadas: Prat y Grau, dos héroes. Y este caballero era realmente un hombre de honor, don Miguel Grau. Entonces rindo un homenaje a nuestro héroe leyendo la carta que don Miguel Grau le mandó a doña Carmela. Dignísima señora, pongan atención. Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por la lucha que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy,
justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 pasado que tuvo lugar en las aguas de Iquique entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue, como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola a usted en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista junta. Ellas le servirán, fíjense, indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su gran desgracia, y para eso me he anticipado a remitirla, reiterándole mis sentimientos de condolencia. Logro la oportunidad para ofrecer mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribo a usted, señora, su muy afectísimo servidor, Miguel Grau. Postdata, acompaña usted una fotografía de su esposo, una carta de la familia, carta de familia que se encontró entre sus papeles, lista de pertenencias que devolvió el capitán de navío Miguel Grau. Era la espada de Prat, su diario de vida, un retrato de Carmela, cartas familiares y su uniforme. Qué gran caballero este. En 1946 lo ascendieron a almirante. Nunca quiso ascender antes porque él quería estar al frente de su barco. Y esto lo encontraron ahí en el Huáscar, en su camarote. El hombre era un caballero. Oye, me emociona, en verdad, recordar estas cosas. Pero ¿qué es lo que quiero y cómo quiero terminar esto, mi estimado compatriota? Nosotros, hoy día, tenemos que hacer el esfuerzo por recuperar nuestro Chile. Este es nuestro Chile. El Chile de héroes reales. El Chile de personas como ustedes que salen a trabajar, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a buscar pega, compadre. El Chile que te ha motivado siempre. Este Chile es conocido en todas partes del mundo, donde yo he andado. Saben ellos, claro, que me ubican así por la cuestión de la barba, qué sé yo, pero eso no es lo más importante. Es cuando digo, ¿usted de dónde es? Y es chileno. Y siempre los chilenos hemos sido reconocidos como una nación de esfuerzo, una nación de gente que quiere más. Nos estaban lavando la cabeza, mis queridos compatriotas. Nos quisieron hacer creer que no somos nadie. De partida, que todos somos iguales. ¿Cómo me voy a comparar yo con Prat, compadre? No puedo. Y nosotros ninguno tampoco. Pero sí podemos ver en él lo que podemos ser, lo que queremos hacer. El dueño de una peine, el dueño de una panadería, como fui yo hace mucho tiempo atrás. El hombre que le pone el hombro ahí pescando. ¿Te acordáis del Pate Lancha, compadre? Sí, me acuerdo, el Pate Lancha. Ahí en su barquito, en su botecito, saliendo a pescar. Le pregunté una vez al Pate Lancha, ¿dice ahí nada? No, me dijo. Esa es la gente que necesitamos que ahora se ponga en la mente, si somos chilenos. Y con esto no menosprecio a nuestros vecinos, sino que cada cual tiene su propia característica y debemos guardarla, debemos quererla, debemos
respetar nuestras Fuerzas Armadas, debemos respetar nuestros carabineros, debemos respetar el hombre que hace su pega, debemos respetar la mujer que cuida a sus niños, la mujer que ahí hace maravillas con lo poco que llevamos. Todas esas cosas, mis queridos compatriotas. Espero que les haya servido de algo lo que dije. Eso es lo primero. Que nuestro bendito Señor traiga bendiciones para nuestro país. Y que en el Senado estos compadres no se achaplinen. Ojalá que dejen pasar la ley, porque está buena la ley. Promete. Y hay que seguirla. Ahora, que no les guste a los izquierdistas, bueno, olvídense el asunto, pero como sabemos que no se van a olvidar tan fácil porque le estamos quitando la teta a los compadres, bueno, no importa, pero los que tienen cabeza, los del PDG, que no hay senadores PDG, pero los que están metidos en la cuestión, los independientes como el Yankee por ahí, no se pongan tontos, traten, piensen en sus circunscripciones, piensen en la gente que está siendo golpeada por la delincuencia, por el narcotráfico, las familias divididas, en fin, hay que recuperar Chile. Hasta la próxima, mis amigos, que les vaya bien.